Hola amigos y amigas, por supuesto. Bienvenidos a Obvio. esta edición de día jueves o día miércoles, porque probablemente lo saquen también este miércoles en la noche. Estamos grabando el miércoles con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, Fernando, ¿cómo estuvo tu charla? Bien, bien, muy simpática la gente, muy agradable. Siempre es grato de repente, de vez en cuando, toparse con gente que le tiene alguna afección o simpatía a uno en vez de odio parido, como uno se topa con tanto. Así que fue muy grato. Amigos míos, vamos a partir primero que nada recordándoles una cosa nada más, no se preocupen, C y G Consultores, que son unos consultores para que los consulten aquellos que están vinculados a emprendimientos educativos privados subvencionados, que se ven ahora obligados por ley a comprar el local donde funcionan, y eso es un tema complicado que toma 2 años y medio más o menos el proceso para obtener los créditos, el aval de Corfo, todo el cuento, 2 años y medio, con C&G Consultores la mitad. Así lo han comprobado 24 instituciones que recurrieron a los servicios de C&G Consultores. Así que, a menos que a usted le encante gastar más tiempo del necesario, póngase en contacto con C&G Consultores. Bueno, y dicho eso, vamos a partir con lo que ustedes seguramente están esperando que partamos, que es este nuevo escándalo que está en desarrollo y que vincula al presidente de la República con una supuesta víctima. No sabemos si es víctima o es victimaria todavía, todo esto se Ah, está investigando. Pero escuchemos qué sabe Nicole de sí. esta cuestión. Bueno, sé más bien lo que ustedes saben, pero vamos a ir analizando algunas cosas que se han ido planteando y desarrollando. Esta es una nueva crisis de este gobierno relacionada justamente con una de sus banderas de lucha, ¿no es cierto? Con una de sus causas. Es como encontrar a este gobierno contaminando el mar. ¿Se acuerdan que esto era una política turquesa? Bueno, lo mismo, era el gobierno más feminista de la historia de Chile, ¿no? Bueno, y es el gobierno que más le ha golpeado estos temas directamente y ahora a la cabeza, el número uno que es al presidente Gabriel Boric. No es solo Monsalve, Monsalve incluso ya se escapa de un simple acoso porque tiene ribetes delictuales, tiene todo lo que implica la manipulación de las instituciones, la inseguridad, además, lo desnudo que dejó a las instituciones policiales de Chile con esa llamada. Pero el punto es que es nuevamente otra crisis para este gobierno. Y ayer, Fernando, mientras hacía mi programa, el que grabo para la entrevista a Nicole Rodríguez, y leyendo los mails que me llegan, se repetía la frase de con este gobierno da jugo o con este gobierno no hay descanso o a este gobierno se le van sucediendo una y otra crisis a la vez. Bueno, y es verdad, también es verdad que hoy en día es mucho más difícil gobernar, es mucho más complejo y se administran distintas crisis a la vez. A Sebastián, dejemos en octubre del año 2019 atrás, pero aparte de eso, a Sebastián Piñera tuvo una serie de crisis también y Michelle Bachelet también, producto de lo difícil que es gobernar hoy en día. Acuérdense que hubo la crisis en Quintero, en el caso de Piñera, la crisis de Catillán, distintas crisis en general. Es verdad. Pero este gobierno tiene la particularidad en la cual no siempre son crisis relacionadas a situaciones externas, como por ejemplo cuando hubo esa contaminación gigante en Quintero, producto de algo que le concierne al gobierno, pero no lo produce el gobierno directamente. En el caso de este gobierno, y es lo que creo que explica las frases que me llegaban de da jugo o no hay descanso con este gobierno, es que ellos son la crisis y ellos producen las crisis producto del equipo humano que está hoy en la moneda, partiendo por el presidente de la República, luego siguiendo por a quienes el presidente de la República escogió que estuvieran en la administración, en funciones importantes, y en tercer lugar a las personas que le siguen en categoría, que fueron elegidas, por eso elegidos, para funcionar. Es decir, tenemos un pool humano, un equipo completo que no da el ancho, un equipo completo además con escasa preparación con respecto a lo que significa gobernar, pero algo que va un poquito más allá, que es con escasa educación,
con comportamientos que son acordes a la escasa educación que han tenido. En buen chileno, y lo voy a, y voy a citar uno de los mails que me llegaron, equipo de poca monta, con personas que están enredadas en estas situaciones, que son producto del pasado, como por ejemplo el caso de Gabriel Boric, en un enredo que, claro, uno no sabe si esa persona es víctima o no lo es, si el presidente Boric fue evidente, fue realmente acosado o no, pero en enredos que son de poca monta, yo diría, en enredos ordinarios de un pasado que los persigue. Por eso no es de extrañar cuando uno lee cosas que ya a nadie le llama la atención, que por ejemplo, hace 2 semanas atrás, no dos, el 24 de noviembre, renunciaron 7 delegados presidenciales regionales y el Libero levanta la nota de que sus reemplazos, algunos tienen antecedentes judiciales. Entonces después uno se explica por qué este gobierno no logra tener realmente una agenda concreta, concentrarse para lo que fue llamado, que es a gobernar y solucionar, no, para lo que fue llamado la gente, no digo por los intereses de ellos, ¿no? Que es la revolución, pero para lo que ingenuamente la gente votó por ellos. Y resulta que, claro, con este pool humano es muy difícil que el gobierno no vaya de crisis en crisis porque no es la gente adecuada para que esté en la moneda. Como les decía, hace poquito esta nota del libro, que no era muy larga, hablaba de los antecedentes judiciales de, por ejemplo, el delegado de Los Lagos en el año 2009 fue detenido por desórdenes públicos. Luego usted tiene la delegada de Valparaíso, investigada, el delegado investigado por prevaricación administrativa y así sucesivamente. Y llegamos al presidente Boric, que tampoco tiene un gran pasado, no por tener antecedentes judiciales, sino que por la manera en que se comportaba como estudiante o dirigente estudiantil y luego también como diputado. Entonces no nos sorprendamos que tengamos un presidente metido en estos enredos, que a lo mejor son enredos entre ellos, a lo mejor la persona que lo está denunciando es para fregarlo, porque a lo mejor él se portó mal y le dicen, bueno, frígatelo si él publicó la foto, pongámonos en el caso que él haya publicado la foto, pues son enredos de juveniles que arrastran de personas con escasa educación y que dejan mucho que desear en su comportamiento. Ese es el equipo que está hoy en La Moneda. Después entro al tema del feminismo, pero antes quiero escucharte, Fernando, que te veo leyendo una cita, Tiene que ver, un libro, no tiene que ver sé. con lo que tú estás diciendo, no es una imprudencia mía. Estaba Lo, consultando el diccionario de la lengua española para ver qué definición dan ellos de crisis, que es un concepto que tú has usado acá, pero está tan chica la letra que no pude leer. Pero yo voy a decirles un par de cosas que quiere escuchar Nicole, supongo. Eh, Estos eventos que han ocurrido, estos específicamente, el de Monsalve y el de Boris, que no sabemos cómo va a terminar y se va a desarrollar y quién va a salir, quién va a ser el malo de la película al final. No sé si tienen calibre suficiente para ser llamados crisis. Yo los llamaría más bien escándalo. Una crisis es algo. Yo creo que una crisis es un estado de. Un estado en que una sociedad enfrenta o una persona enfrenta un problema que no puede resolver y está en una especie de parálisis que puede ser duradera, no se resuelve ni tampoco se produce una catástrofe todavía, sino que se está en una especie de limbo. Eso es una crisis. No se ha resuelto para un lado o para el otro, no se ha resuelto ni se ha derrumbado nada todavía, pero se está en ese estado de parálisis grave y de larga duración. Por ejemplo, en Chile, un ejemplo de eso sería la economía. Está en una crisis porque no se ha derrumbado, pero los problemas no se han resuelto. La educación está en una crisis, aunque quizás ya se derrumbó, pero por último estaría derrumbándose, no se ha resuelto. Y aquí tenemos simplemente hechos puntuales que no afectan la vida de la sociedad, pero son escándalos mayúsculos, eso sí, por culpa de los propios protagonistas. Tú los has descrito muy bien, lo hemos dicho acá muchas veces, una generación baldada, como ella la llama, una generación que se educó mal en sus casas, en su barrio, en el colegio, en las universidades, se educaron mal en todos los sentidos y en todos los ámbitos y desarrollaron mucha arrogancia, desarrollaron aspiraciones
muy elevadas, y eso es lo que sirve de caja de resonancia de estos escándalos, porque, mira, escándalos sexuales o de algún otro tipo han existido siempre en la historia política de Chile. Me acuerdo todas las historias que contaban de Arturo Alessandri. Hay otras historias que eran más privadas porque no había tanto hociconeo como hoy en día, digamos. Y en otros países lo mismo. Está repleto, la historia política, incluso en los tiempos más antiguos, está repleto de escándalos sexuales que tienen que ver con la política. Pero eran tipos normales que no se habían presentado como abanderados de grandes causas, esa es la diferencia. Cuando vemos tipos que blanden banderas feministas o que dicen que tienen una ética más alta y luego los vemos comportarse como cualquier hijo de vecino, cayendo en la cama con una fulana, forzando a otra, difundiendo o no fotos porque se metió con una señora mayor, qué sé yo. Esas cosas son normales, son naturales, se dan todo el tiempo, no hay ninguna novedad. Pero la novedad es esto, que ellos se pusieron en una posición imposible. Se pusieron en una situación angelical. Ellos venían, digamos, no caminaban, volaban, entraron por las ventanas a la moneda. Entonces, claro que resulta bastante grotesco este asunto, pero no da para crisis, creo yo. Da para escándalo que se va a olvidar en una semana o en dos, en su momento, como, o va a quedar restringido al campo eh, policial, judicial. Yo no sé si puede que tenga algún efecto político, seguramente Nicole piensa que va a tener efecto político. Es probable, no estoy seguro. Yo creo que a esta altura estas cosas no tienen efecto político porque ya la gente está embanderada con una cosa o con otra, dada la situación del país. Pero podría ser, yo no lo doy por descartado, todo puede ocurrir en este mundo. Todo es posible. Claro, Yo lo veo como escándalo más que como crisis, ¿eh? En todo sí, caso, este gobierno tiene otras crisis bastante más serias que sí, esas sí que son crisis de verdad. Esto, pero uno puede usar esa expresión también por último, por, porque sí, puede usar decir que es una crisis. Pero si uno se pone así pituco para hablar, yo diría que es simplemente un escándalo grande. claro. Bueno, lo de Monsalve sí me parece una crisis. Lo que pasa es que en Chile, en general, ese temor que haya escudriñar la manera en que trabajan las instituciones hace que no sepamos, sabemos, tenemos una noción, no sepamos la verdad y que no implique una caída institucional. Pero no caen no porque sean fuertes, con la manipulación que hizo Monsalve lo refleja. Para mí, sí, eso es una crisis institucional gigante que se pueda llamar por teléfono. Evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, Fernando, que lo de Gabriel Boric es más bien un escándalo. Ahora, voy a seguir en la línea de lo que tú estabas comentando. Son situaciones normales desde el punto de vista de lo humano, pero ellos, claro, se pusieron a una posición imposible con una expectativa que generaron con un discurso feminista porque llevaron algo que a lo mejor puede ser propio de la naturaleza humana, como te dicen, muy normal, como lo que pudo haber sido la época de Alessandri, pero ellos lo llevaron al campo político. Y no solamente lo llevaron al campo político, sino que hoy está radicado el feminismo en el activismo. Entonces, finalmente este boomerang les rebota porque algo que puede ser incluso propio de un delito, como en el caso de Monsalve, si es una violación, ellos lo hicieron toda una causal de agenda política que le rebota y los hace ver esa hipocresía de la cual estábamos hablando. Entonces se les juzga finalmente por lo que ellos mismos fueron sembrando. Ahora, ¿qué es ¿cuál sería el efecto político? Yo creo que estas cosas son a largo plazo, no son una causa-efecto inmediata como lo que se pudo haber pensado incluso en la votación del domingo pasado con respecto al caso Monsalve, es decir, el caso Monsalve no afectó la votación del oficialismo. Las cosas no son inmediatas, pero sí va produciendo una merma, sí va produciendo un menoscabo a una agenda política muy marcada con respecto a estas causas, en la cual estas situaciones van demostrando que no tienen ningún valor, que en el fondo no significan nada. No es solamente hipocresía, sino que son causas vacías, porque a la hora de actuar, ni siquiera ellos, que son los que deberían llevarlos como principio número uno, ¿no es cierto?, actúan acorde a las leyes que ellos mismos plantean. Por ejemplo, en el caso de la ley Karim, y cómo se dio el tema de Monsalve, yo hablé el otro día hablaba del criterio del presidente y su gente.
saquemos el criterio. Las leyes están precisamente para no depender del criterio de la gente, ¿no? Si hubieran aplicado la ley Karim, hubieran tenido que actuar distinto. O sea, ni siquiera ellos respetan estas leyes Bueno, que promulgan porque no creen, porque son temas vacíos. Pero te dejo una pregunta para que lo conversemos, sí, que me planteaba hoy día y decía, bueno, pero algo está pasando con ellos mismos, incluso poniéndonos en la suposición de que Gabriel Boric haya sido la persona que difundió esas fotos íntimas, que no se puede, ¿no es cierto? Es delito. Y que es una manera violenta también de reaccionar quizás a un acoso. ¿Qué tienen en común Alberto Fernández, que levantaba la bandera y estaba en las calles con el pañuelo verde y que finalmente está metido en una causa de violencia contra su mujer? ¿Qué tienen en común Íñigo, perdón, Errejón, de Podemos y luego de Sumar, que tiene un proceso judicial por mm, violencia sexual, incluso no solo de acoso, sino de violación, y que hoy está dedicado a su defensa judicial? ¿Qué tiene en común incluso Carlos Ruiz? Ustedes, no sé si se van a acordar, van a decir, me suena el nombre, al que llamaban el ideólogo del Frente Amplio, lo entrevistaban todos los medios de comunicación. Cuando empezó a irrumpir el Frente Amplio en los medios de comunicación y luego tuvieron diputados, le llamaban el ideólogo del Frente Amplio y decía, bueno, yo soy no soy el ideólogo, pero igual le gustaba. Bueno, fue formalizado por violencia intrafamiliar, fue detenido, de hecho, en julio del año 2023, 22, 23, y desapareció del mapa. Algo hay en común justamente en estas personas que son las que más defienden estas causas, que cuando se ven enfrentados a estas situaciones hacen precisamente lo contrario a lo que dicen defender. ¿Será una manera de pensar? ¿Será que personas que pertenecen a este sector de la izquierda tienen una lógica violenta en su actuar que los hace más totalitarios y que consideran que la violencia es para imponer sus términos o su idea? No lo sé, me parece que sería una buena reflexión, Fernando. bueno, tú ya sabes lo que voy a decir porque te lo comenté antes que el anterior programa. Lo que tienen de común es que son seres humanos nomás, porque no veo mucha diferencia entre ellos y la conducta de otros, salvo por el hecho de que se envolvieron en bandera, en causa, en grandes principios, y eso los pone más al desnudo cuando llegan a pecar. Eh, Hombres o mujeres que actúan de una forma o de otra, que cometen delitos, que son sinvergüenzas, que le roban un familiar, que ejercen violencia, que patean al perro, que le pegan al hijo, o que cometen toda clase de cosas mientras al mismo tiempo están diciendo que son ellos, digamos, tienen una moral superior. O, bueno, eso es lo normal, eso es lo que ocurre todo el tiempo. Cada vez que una persona enarbola al principio, uno puede adivinar que va a hacer el ridículo ligerito, porque va a seguir siendo un ser humano y van a decir todos, mira, pero mira lo que decía y mira lo que está haciendo. Eso por un lado. Por otro, yo quiero hacer un punto, no quiero ser abogado del diablo, me van a retar por lo que voy a decir, pero en fin, ser feminista no es necesario, no significa necesariamente que el que se proclama feminista está diciendo que jamás va a tocar, que jamás va a hacer nada impropio con una mujer. Está planteando ciertos principios que tienen que ver con los derechos de las mujeres y cosas como esas, independientemente que él los pueda infringir en un momento, porque eso ocurre con todo, con las leyes. O sea, un congresal promulga una ley junto con otros congresales, llega al diario oficial, y eso no significa que ese hombre jamás va a infringir esa misma ley. Las leyes son infringidas todo el tiempo por la sociedad que las ha creado. Todos las infringimos en algún momento. En un momento dado pasamos por una luz roja, qué sé yo. Está en la naturaleza de los seres humanos que nunca estamos a la altura de las normas que nosotros mismos nos damos, y mientras más elevada la norma, más grande es la caída y más notorio la infracción, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa con esos personajes que tú mencionaste? Bueno, estaban en la luz pública, en primer lugar, gente conocida, no alguien del montón que hace algo, sino que el presidente, el ideólogo, el de más acá, el de más allá, primera cosa. Y segundo, enarbolaban, hacían flamear las banderas de grandes principios. Entonces, se pusieron en pelota, digamos, en el escenario en que tarde o temprano alguien iba a decir, el rey va desnudo. Y iban desnudos como estamos todos desnudos en estas materias. Las leyes son infringidas por todas las leyes, pueden ser cosas minúsculas, todo el tiempo. Eso no significa que no, eso no significa que no nos importan las leyes, sino que significa simplemente que nos importan las leyes, pero que las cumplan otros. Nosotros las cumplimos cuando nos conviene y a veces no. No veo nada especial. Ahora,
claro, como son personajes públicos que cumplen cargos políticos, el asunto tiene otras resonancias, evidentemente. Hay del que tiene un cargo público o es visto constantemente por los medios de comunicación, porque ese tipo no puede soltar un gas y eso se convierte inmediatamente en un escándalo, se convierte en un tema político y se convierte en una situación más seria. Así que lo que yo veo en común entre Fernández y los otros fulanos que tú mencionaste es simplemente que son seres humanos que se pusieron ellos mismos en una situación que los hacía más susceptibles a que si cometían una infracción, como lo hizo Fernández, como lo hizo este ideólogo y todo lo demás, ideólogo, pobre, iba a hacer la cosa bastante más notoria que si eso lo hace un vecino No, cualquiera que no lo conoce ni su mamá. Yo lo veo de esa manera. Y vuelvo a insistir en un punto porque creo que es importante tenerlo claro. O sea, uno, por ejemplo, puede ser cristiano y cree en un montón de cosas relacionadas con la cristiandad. Eso no significa que uno no va a pecar nunca. Eso no significa que uno no cree en esos principios. Significa que de repente uno no los cumple. Entonces, yo no digo que estos tipos no sean feministas que estuvieron mintiendo. Yo creo que sí creen en todo lo que creen, en todos esos principios. Y algunos de ellos son válidos, otros son exageración y caricatura. Pero pecan. Simplemente en un momento dado no cumplen con esos principios como nos ocurre a todos con cualquier principio. Así de no, lo como yo creo que la política de las causas, de esa defensa, es lo que está condenado a fracasar porque finalmente es una ideología, Fernando, y es como la religión, evidentemente. Es decir, son creencias fijas, son creencias duras que al final de cuentas no siempre se cumplen, entonces lo hace un pecador. claro, eso es que, Podríamos hacer ese análisis de personas que no han levantado la bandera para poder llegar al poder, pero ellos han utilizado esas claro, situaciones para llegar al poder y por eso les rebota. Mira la exageración. Te voy a dar un ejemplo de la mirada que tienen y acá es donde yo digo la hipocresía, porque ellos mismos no actúan así. Cuando se promulgó la ley Karim, y esto también habla de los recursos públicos, ¿eh? La Dirección del Trabajo asignó 397 funcionarios para monitorear las denuncias por ley Karim. Estamos hablando de 94 personas con dedicación exclusiva, que significa el 17% del personal de la Dirección del Trabajo y un 4% de personal adicional. Es decir, girémonos todos en la Dirección del Trabajo a revisar si el mundo privado, porque al final de cuentas ustedes saben que con lo que implica el mundo público es muy distinto al mundo privado, si es que se cumple esto, es como ideología, malgasto de los recursos públicos uno, y es una ideología. Entonces, al final de cuentas, cuando uno lee que en el mundo privado hay alrededor, o existían alrededor de 3% realmente o 2% de situaciones que implicaban haber quebrado, no haber cumplido la ley Karim, uno dice, bueno, pero es que entonces ¿de qué estamos hablando? Es forzar una situación simplemente para poder argumentar que las razones por las cuales ellos tenían en esta lucha estaban en lo cierto. Cuando hoy día estaba mirando algunas denuncias en el sector privado, están casi igualándose las del sector público para que ustedes vean. Pero bueno, el punto tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con esa fijación en esto y en la utilización claro, de las bueno, causas. por eso que digo, ellos se pusieron en una posición tal en que sus pecados son más notorios y escandalosos y reverberan por todos lados porque ellos se... Antes de continuar con un tema vinculado con esto, con esta cultura, con esta ideología que vamos a darle un nombre que se usa en muchas partes, el wokismo, y les voy a contar qué está pasando en otros ámbitos con el famoso wokismo que lleva a tantos desafueros y escandalosos como los que vemos aquí, pero hay uno que les voy a contar que se está produciendo en este momento en Gran Bretaña y es muy interesante. No está vinculado con el sexo, está vinculado con otras cosas, pero es muy interesante la reacción que produció en el público común. Pero ya, primero antes les voy a contar de Kame ERP, este software integral para empresas que controla todos los aspectos contables, control de inventarios, bodegaje, sueldos, cotizaciones, impuestos, todo, sin equivocarse, sin dormirse, sin distraerse, sin olvidarse. Tiene un módulo de inteligencia artificial y yo les aseguro que cambia la vida cuando uno empieza a usar a estas
máquinas pensantes. Así es que póngase en contacto rápidamente con kame.cl y usted también póngase al día con su empresa. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa con un especialista a reparar, a dejar como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. Y además usted está viendo lo que hacen, así que la calidad la garantiza usted mismo, el que está de testigo de cómo están trabajando la carrocería de su vehículo. Autowolf.cl. Continúo con Lomas de Millaray. Todavía quedan parcelas en la región de los lagos, todas con agua, ya, electricidad, fibra óptica, en un paraje maravilloso. Y si necesita ir al aeropuerto, ir al supermercado, bueno, Puerto Montt está media hora en auto y la comuna de Los Muelmos 5 minutos. Así que usted tiene acceso y al mismo tiempo está lejos desde el punto de vista espiritual, llamémoslo así, viviendo en ese paraje maravilloso. Hay descuentos, ¿ah? Para los que digan que supieron de Lomas de Millaray en este programa. Y continúo con Torch, las linternas tácticas que son portátiles, usted las tiene como yo hago en el bolsillo todo el tiempo, porque uno no sabe cuándo las va a necesitar, y ahí están, responden con una luz potente, si se te caen al suelo no les pasa nada, si se te caen al water tampoco, resisten hasta 2 metros de agua, son estupendas, vale la pena tener linternas que realmente le van a sacar de apuro en cualquier momento. Se consiguen en torch.cl. Y termino el bloque con Urantiacos, una empresa formada por creadores de software para grandes organizaciones como grandes universidades, cosas que han surtido de sus sistemas de procesamiento de datos a la Católica, creo que a la Santa María, no sé si a la Chile también, pero grandes universidades y a otras grandes organizaciones, cosa que estas organizaciones no tengan problemas con un software así a Mahoma nomás adaptado hacia a la carrera por un gurú de barrio, por el gaffiter local, tarde o temprano usted va a tener problemas. Urantiacos, estimados amigos, .cl. Lo que les quería contar a propósito de esta cultura que hace flamear banderas sobre todo tipo de cosas y que después cae, digamos, en situaciones escandalosas o en ridículo, se ha manifestado en otro ámbito, en la publicidad de una famosa marca comercial de automóviles británicos, los Jaguar. No sé si han visto la publicidad. Jaguar. Los Jaguar. Yo dije Jaguar porque me castellanicé. Los Jaguar, que son unos autos caros, autos de viejos con plata. Eso ha sido siempre así. O sea, Viejos con- cuestan o de como... jóvenes, o no de sé cómo- jóvenes, ¿Ah? o O de de jóvenes jóvenes. con plata, pero los jóvenes con plata no son tantos. Es Y, verdad. ok, bueno, vean ustedes la publicidad que sacaron, porque están con problemas, ha ido bajando las ventas, entonces trataron de conquistar un nuevo segmento de mercado, una cosa así. Vean la publicidad completamente woke, la cosa más ridícula, grotesca que he visto en mi vida, y así lo comentan todos en Inglaterra, salvo el autor de la publicidad que se defiende como gato de espalda y los reta a todo el mundo, que somos unos idiotas, que no entendemos, que ellos no están pensando, tienen que cambiar los tiempos. Pero vean ustedes cómo el wokismo, esto de enarbolar bandera, llega hasta la publicidad, porque si ustedes miran ese anuncio, van a darse cuenta que no solo el asunto no tiene nada que ver con automóviles, la publicidad tiene que ver con lo que se vende. Lo primero que tiene que uno hacer claro es qué es lo que está vendiendo. Si ustedes ven este anuncio y no saben esto que les estoy contando, ustedes van a creer que es una publicidad de pinturas tricolor o algo por el estilo, porque hay mucho colorido y mucha ambigüedad en los personajes. Unos personajes medio grotescos, medios ambiguos, medio, bueno, bien claramente de la cultura de eso que llaman LGTB o algo así. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con los automóviles? ¿Qué tiene que ver eso con la gente que compra autos caros? ¿Y cuál ha sido el resultado? Burlas, se han reído de ello. Elon Musk dijo, ¿qué es lo que venden ustedes con esta cuestión? ¿Qué diablos venden? Ahora, cuento esto porque estas reacciones del público británico y de otros públicos que han conocido esta cuestión, que yo los invito a que lo busquen en YouTube porque se van a reír, es una muestra de que esta cultura del wokismo, esta visión del mundo, donde se hacen flamear banderas sobre todo tipo de cosas, muchas de ellas relacionadas con las cuestiones sexuales, que debieran siempre quedar libres, pero en la privacidad. O sea, a nadie le importa con quién se encama cada quien. No veo por qué convertirlos en causas públicas. Bueno, muestra que el wokismo va para atrás, estimados amigos, como toda ideología que ha llegado a un extremo, que se ha convertido en caricatura, que se ha convertido como en esa publicidad de Jaguar, y va para atrás. La gente está empezando a repeler ese mundillo Exacto. arrogante
asfixiante y agresivo que si tú no entras en comunión con ellos te conviertes en un paria, te tratan como un leproso, te insultan, eres un reaccionario, eres un imbécil. Pero resulta que somos todos imbéciles, parece, y estamos rechazando el wokismo. Y parece que los mismos wokistas, como caen en pecados igual, como lo estamos viendo en Chile, están sin quererlo rechazando el wokismo, se están bajando de ese bus que no iba a ninguna parte. Claro, mira lo que pasó en Estados Unidos con la cadena Walmart, que se sumó a otro grupo de empresas que han estado decidiendo, y esto ejemplifica el extremo al que han llegado las empresas para sentir y hacer creer que están del lado correcto. Es decir, no son estas empresas explotadoras. No, 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 nosotros estamos del lado correcto. Pero miren los ejemplos de a lo que llegaron. Cuando Walmart anuncia que va a desmantelar el programa de diversidad, equidad e inclusión que tiene al interior de la empresa, uno dice, bueno, ¿en qué minuto han gastado, y la cantidad de plata que han gastado en levantar toda esta estructura de programa en este gran supermercado y cadena de supermercados? ¿Y por qué pensaron que de esa manera nadie los iba a molestar o las leyes iban a ser más bondadosas con ellos? O incluso, vámonos a lo que es más importante, No van que a los dar clientes cuenta. van a considerar que tienen que ir a comprar a Walmart producto de aquello. Bueno, al parecer eso ya va en retroceso. Y miren, uno, van a dejar de vender productos con temática LGBT, que tenía el arco iris con todos los colores. Incluso stands con productos para jóvenes transgénero van a dejar de venderse. Van a dejar de compartir, yo creo que recursos, pero la información decía datos, a una ONG que trabajaba directamente con Walmart, que hace seguimiento, que se cumplan las políticas LGTB. Entonces sacaba las estadísticas si Walmart estaba cercano o no, si las cumplió o no, etc. Va a cerrar un centro, miren todo lo que ha hecho, y esto se ha hecho durante años, esto no fue ayer, el Center for Social Equity, que se formó después de el caso de violencia contra los negros que ocurrió el año 2020, por ahí. Bueno, decían, otras empresas han ido sumando como Harley Davidson, John Deere, que son esos tractores, etcétera, para decir que no más y que se van a dedicar a finalmente la razón de ser de ellos, que es una empresa eficiente y que pueda conquistar a sus clientes. Algunos han dicho, Fernando, es que como Trump ganó y le ganó por claramente a Kamala Harris, una persona que levantaba el wokismo constantemente, bueno, viene en retirada. No es solo eso. La Corte Suprema en Estados Unidos, el año 2023, aprobó un fallo en el cual se prohibía la discriminación positiva en las universidades norteamericanas, que tanto descriterio y que tanta desviación ha producido también en la población, y lo digo desviación en el sentido de que han dejado atrás el mérito, han dejado acá atrás las notas académicas, que es la razón de ser de las universidades, para poder darle paso a personas que a lo mejor no se lo merecen y que el único mérito que tienen es cumplir con una característica visual, que puede ser el color o su raza o su etnia o su origen, etc. Entonces, no es solamente Inglaterra, sino que además No, todo con el este mundo. ejemplo del Jaguar, claro, uno ve aires de cambio con respecto a este tsunami cultural que arrasó no solamente muchas veces en las urnas, sino que también a las empresas que muy confundidas fueron adquiriendo todas estas políticas que lo hacían gastar plata y que además lo hacían desviarse de la eficiencia. Lo comentamos con respecto a la NASA, ¿te acuerdas? Que lo hacían desviarse con respecto a la eficiencia y la Ajá. razón de ser de ellos mismos. Hoy día estaba leyendo que otra empresa, aparte de las que tú mencionaste, Disney, nada menos, están desarticulando también Así es. esos esquemas pelotudos nacidos de mal, nacidos de ejecutivos de que vienen de esas sensibilidades también, que llegaron a esa estructura, porque por supuesto ese es un fenómeno que tiene que ver también con la clase personal que llega a las organizaciones.
la clase de sustos que tienen o la clase de preferencias sexuales que tienen, la clase de cultura, su sensibilidad al wokismo o no. Naturalmente que ahora la realidad les está diciendo, les está pegando un portazo en las narices. El wokismo, como todos los ismos, es una caricatura, una exageración. Habían algunos elementos que son válidos, por supuesto, como en todo movimiento ideológico, pero que se convirtieron Exacto. en caricaturas que la gente rechaza. Y en este vaivén es como las sociedades finalmente llegan a las posturas correctas, con este ir de un extremo a otro. Siempre ha sido así. Ahora, amigos, voy a otro bloque, ¿no? Si ustedes me lo permiten, pero no veo cómo me lo podrían impedir en todo caso. Entrena Inglés, una academia gestionada por profesores, clases online, conversación, van a salir de la academia, van a terminar el curso, amigos, hablando y entendiendo, ojo, entendiendo lo que le dicen otros. Eso es muy importante. Hay gente que cree que sabe hablar inglés, pero alguien les habla un poco rápido, con un acento medio raro, y quedan más colgados que una campana. Entrena Inglés, amigos. Compre oro. La defensa financiera más sólida que puede existir es un lingote de oro, una moneda de oro o un lingote de plata, estimado amigo, porque son en sí mismo valores. El metal mismo es metal precioso, tiene valor, es una defensa, es una póliza de seguro. Así es que vaya a compreoro.com y adquiera lo que le parezca a usted en moneda o en lingote de estos metales preciosos. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores para ver cómo está operando su empresa en el plano logístico. Lo logístico es el movimiento físico de una empresa. Por ejemplo, las mercancías, el movimiento de los vehículos que llevan o descargan cosas, el bodegaje, todo eso es la logística. Si está mal, si funciona mal, si están robando material, si los camiones se demoran más de la cuenta, si empiezan a perder clientes, si empiezan a haber costos, un desastre. Los desastres también entran por la logística, no solo por la administración contable. Póngase en manos de estos consultores, van a encontrar los puntos deficientes, le van a dar la solución y le van a buscar el personal adecuado. Continúo con Kaizen Automotriz. Estos señores de Kaizen es un garage que se especializa en la mantención preventiva. No espere a quedar en pana. No lleve al auto revisión solamente lo típico, 3 días antes de salir de vacaciones. Llévelo a Kaizen en cualquier momento y ellos además van a hacer una revisión más exhaustiva que nadie. Ellos revisan todas las partes y piezas de su vehículo en busca de aquellas que hay que reparar o cambiar. Y con eso se evitan las panas. Kaizen Automotriz. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor. A propósito, si usted se compra una parcela en Lomas de Millaray, querrá construir algo ahí, no va a poner una carpa. Bueno, este arquitecto tiene gran talento. Ustedes han visto fotos de los interiores, de la fachada. Los diseños de él son realmente muy hermosos, muy adecuados a la zona. Y él se mete en la construcción desde el primer día al último, así es que se garantiza la calidad de que lo que él pensó, lo que él planeó, se realiza materialmente. Dicho lo cual, volvemos a nuestro wokismo que va en retirada, creo yo, por todos lados, me parece a mí, Nicole. Sí, oye, que voy a aprovechar de hablar de Argentina para que hablemos de Ok. los 40 años del Tratado de Paz y Amistad, pero ¿por qué lo meto en el wokismo? Porque precisamente ayer el presidente Javier Milei anunció el fin, para que ustedes vean los extremos absurdos y la sobreutilización de estas situaciones que a lo mejor en algún minuto, claro, se sintieron como discriminación en la sociedad, pero el presidente Javier Milei anunció el fin de la utilización de la ley de género por parte de los reclusos, de los internos, de los que están, de los presos, con el objetivo de obtener un traslado de penal con condiciones más laxas de detención, ya que ellos al argumentar a través de la ley de género se le permitía un trato muchísimo más blando y un trato diferenciado en torno al resto de los reclusos. ¿Qué es lo que dijo Javier Milei? Dice que él supo que la semana pasada, por ejemplo, el jefe de una importante banda, él mencionó los monos, pidió un o 10 habeas corpus argumentando el tema de la identidad de género. Él decía que quería cambiarse de género para poder recibir visitas de hombres. Entonces dice que este país que ha tenido los valores ya trastocados tiene que terminar con esta estupidez y esta barbaridad, y se dio fin a ese privilegio de poder utilizar esa, no sé si finalmente lo va a conseguir, yo creo que sí, pero dijo fin al privilegio de argumentar esa estupidez
para poder incluso cambiarse de cárcel o recibir las visitas que ese preso quisiera. Hoy quería que lo visitara Brad Pitt, el hombre. Hoy aquí, a propósito de eso, recibí una comunicación no hace mucho de digamos, un oficial de las Fuerzas Armadas que me contaba que no era, a ver, ¿cómo lo dijo? Voy a cambiar un poco las palabras que usó. Dijo que había un número importante, un volumen importante de recursos humanos y de financieros que se estaban ocupando en las Fuerzas Armadas para discutir este tipo de temas, que la igualdad de género, que la discriminación de esto y que lo demás allá, que ya el ejército estaba empezando a parecer, no sé, por una sucursal LGTB o algo así, que la cosa ya era un chiste de una fuerza armada. Está formada por hombres, hombres recios y mujeres recias que van a ir al combate si es necesario y que se sacan la cresta del entrenamiento, pero estaban gastando tiempo, esfuerzo y dinero en una serie de programas y huevadas de ese tipo. Así me lo dijo. Yo no sé hasta qué punto es así o el hombre estaba un poco enardecido porque seguramente no le agrada, bueno, no les agrada a muchos de ellos este tipo de situaciones que se viven en el interior de esas instituciones por acción o inacción o por proyectos que vienen de arriba del Ministerio de Defensa a cargo de este caballero, del cual pocos hablan, poco se sabe, pero el que está haciendo la cosa más importante de la izquierda, que es demoler las Fuerzas Armadas como Fuerzas Armadas. Las quieren convertir no sé en qué diablo. Lo cuento a propósito de escopeta, de lo que dice mi ley. Bueno, exacto, no, no es tan distinto a lo que pasó con este gobierno y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, así se llama, y hablaban de la transversalidad. Poco se olvidan, ¿ah? Porque esto fue al principio un escándalo y después no, porque el gobierno ya le queda solamente un año, pero el Ministerio de la Mujer, que creció en presupuesto y creció en funcionarios, y en esta transversalidad significaba que por lo menos 2 o 3 representantes del Ministerio de la Mujer tendrían un lugar en el resto de los ministerios y las instituciones ¿Cómo públicas. qué? ¿Haciendo Y qué? eso, al final de cuentas, es puro gasto Claro. suyo y mío, malgastado por lo demás, en políticas públicas que uno no entiende hacia dónde van. Después nos sorprendemos que salgan estos estudios de que hay género, 100 millones por acá, 60. Bueno, si a eso llegaron al gobierno con ese mismo planteamiento, en eso sí que no le han mentido a nadie, ¿no? Oye, No, porque es plata de por medio, po. Es plata para los exacto. bolsillos. Ahí sí que no se miente. Cuando tú quieres meter la mano al cajón y dices que vas a meter la mano al cajón, te aseguro que estás diciendo la verdad porque ahí hay plata en ese cajón. En eso han sido absolutamente honestos y derechos en sus cosas. Oye, hablemos de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad de Chile y Argentina. Se firmó el 29 de noviembre del 84. Fue ratificado, en todo caso, harto tiempo después, por los poderes legislativos en 1985. Me parece importante que hablemos por lo siguiente y por el escaso conocimiento y la escasa comprensión que el gobierno de Gabriel Boric tiene de lo que significa tener una postura y una mirada de Estado en relación a la política exterior de Chile. ¿Cómo se celebró o cómo se celebraron estos 40 años del Tratado de Paz y Amistad? Con un canciller chileno solo, Alberto Van Claveren, digo solo en el sentido de que no estaban las figuras importantes, en el Vaticano, con el Papa hablando de la importancia de este tratado, sin el canciller argentino, sin el presidente Boric, sin el presidente Javier Milei. En solitario, un Van Claveren cumpliendo con el protocolo, hablando de la templanza y la trascendencia que ha tenido en el Bla, bla, tiempo bla, 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 el, bla, bla. el, el, y aquí lo importante es lo siguiente, desde que asumió, sí, el presidente Boric fue a la ceremonia del cambio de mando en Argentina, lo fue, cumplió, pero el punto tiene que ver con que los tratados no son situaciones fijas en el tiempo, los tratados no están escritos en piedra, los contextos cambian, la gente cambia y sobre todo las situaciones políticas y los gobernantes cambian. La explicación de los 40 años, yo sé que tú manejas bien ese tema, Fernando, es que hubo un contexto y una serie de situaciones que permitieron que se firmaran y que Chile con Argentina no se enfrentaran realmente directamente. Por ejemplo, hay muchos, no voy a entrar en toda una historia del tratado, es muy largo, pero
pero varios hablan de, por ejemplo, que Argentina venía derrotada por la Guerra de las Malvinas o Falklands del año 82. Y otras situaciones como, por ejemplo, que para Alfonsín era importante firmar esta paz, producto de situaciones internas en Argentina, y necesitaba un piso político. Hizo una consulta en Argentina, no vinculante, la ganó el 81% el firmar el acuerdo de paz, pero hubo sectores militares, hubo sectores conservadores de derecha en Argentina que no estaban a favor de firmarlo. Siempre hay sectores que no están a favor. Bueno, el punto es que ese interés de Argentina que existía en ese momento de empujar a la Argentina por el sur y el oeste, el sur que está con nosotros, como por ejemplo Campos de Hielo Sur, sigue presente. Eh, por el otro lado, dicen, en el caso de Chile, uno de los elementos que ayudó a que Argentina firmara y que Chile firmara fue el incremento y las capacidades militares de Chile, Eso fue la... eh, Eso que fue la base. siempre sirve de disociación y siempre sirve como un elemento. Miren lo que ocurrió ahora con el Líbano en Israel. Israel mostró los dientes y Hezbollah ha ido retrocediendo. Se pudo firmar un acuerdo con el Líbano, que el Líbano está muy interesado en que Hezbollah desaparezca. El punto con los 40 años es que el presidente Boric no ha hecho ningún esfuerzo por reunirse con Milei, ni siquiera cuando vino a Chile, ni siquiera cuando han estado No, en sí, los mismos mejor, oye. encuentros internacionales, sin entender No, que los tratados hay que vigorizarlos y hay que hacerlos presentes en la política exterior siempre, porque son susceptibles de cambio en el tiempo, los intereses van cambiando o los intereses regresan según las condiciones de cada país. yo encuentro estupendo que no se hayan encontrado porque un encuentro habría terminado muy mal y no estoy exagerando. Fíjate que en el G20 intervino en su momento Boris, intervino Milei y naturalmente sí, dijeron cosas completamente opuestas, pero Muy no solo distinto. eso. Mientras estaba hablando Milei, Boris hizo toda clase de morisquetas demostrando desagrado y poniendo caritas como un cabro chico. Eso fue una de las razones por las cuales Milei, a su vez, picado, digamos, le bajó totalmente el pelo a esta reunión en el Vaticano, según dicen los analistas argentinos que yo he seguido. Y les creo, me parece, digamos, entendible desde el punto de vista humano. Milei es un hombre con mucha hormonalidad, muy temperamental y seguramente se calienta con estas cosas. No le debe haber gustado ver a este fulano, a este enano de barbita, digamos, poniéndole caritas, mientras él estaba expresando sus ideas con las cuales él tiene un compromiso emocional tremendo. O sea, a nadie le gusta eso. Tú estás hablando en serio y alguien te está mirando con cara de desprecio. No es aceptable, ¿no es cierto? Eh, con Argentina vamos a tener siempre problemas. Mira, acá ahora empezaron a tantear el tema del estrecho Magallanes. Como que Exacto. el estrecho Magallanes, que lo controla Chile desde hace mucho tiempo, no, empezaron con que ¿por qué no lo controlamos a media? ¿Por qué no compartimos en la defensa? Qué sé yo, digamos, metiendo, como, perdonen el lenguaje ordinario, metiendo la puntita. Después iban a decir probablemente que toda la mitad es nuestra, todo es nuestro. Esta situación la vamos a vivir siempre con Argentina porque somos países limítrofes, hay territorios que interesan a las partes y entonces Argentina se siente más fuerte, un país más grande, con más recursos, con más población, y siempre están empujando. Y volviendo al tema de que yo lo viví bastante directamente, lo del Beagle. Amigos, no se crean el mito de que esto fue resultado, digamos, del Papa, del Vaticano, de que todos de repente cayeron de rodillas a rezar digamos, el rosario. No. La razón por la cual Argentina en un momento dado retiró esa flota que estaba a media hora de enfrentarse con la flota chilena, más o menos, había una tormenta, a lo mejor se habrían demorado más, fue porque ya habían dudas en el aparato político militar argentino de si las cosas les iba a resultar bien, tenían dudas de que la resistencia de Chile iba a ser feroz, de que no les iba a salir bien la aventura militar, y cuando tú tienes dudas de ese tipo, por supuesto, tendrías que ser demasiado loco para seguir adelante. Dudas que existían desde antes en el aparato militar, habían divisiones dentro en la Fuerza Armada Argentina, y cuando se dieron cuenta que el asunto no daba, digamos, no era muy claro lo que iba a suceder en el enfrentamiento, sobre todo en el enfrentamiento naval, fundamental en esa zona, esa fue la gran razón por la cual, digamos, finalmente no hubo guerra.
No fue por las bendiciones apostólicas, fue por las Exacto. bendiciones de los cañones Otto Melara que compró Chile a la rápida en Italia y otras cosas que no les voy a contar. Ahora, Se compraron velozmente, que se instalaron velozmente, que se minaron los pasos fronterizos, hubo civiles que estuvieron metidos en esta cuestión, que fueron reclutados, no se imaginan ustedes todas las cosas que se hicieron, muchas de las cuales no se saben, pero que iban a significar que los argentinos iban a venir por lana y probablemente iban a salir muy trasquilados. Y eso fue, si no fue otra cosa, no fue el Papa, no fue la Virgen de Lourdes, exacto. fueron los cañones, fueron los Fueron los cañones. cañones y la compensación que nos entregó Inglaterra o el Reino Unido producto de la ayuda de Chile en la Guerra de las Malvinas a Inglaterra. Y acá es cuando yo digo, la falta de visión de Estado y donde Gabriel Boric y su gente y su gobierno solo se mira el ombligo con sus ideas progresistas woke. Mira cómo es quemar las naves no lo digo literal, sino que como un significado en torno a los aliados clásicos, los aliados históricos que ha tenido Chile. Tú siempre mencionas Israel, pero mira la situación puntual ahora con respecto a Estados Unidos. Mantiene un embajador, Juan Gabriel Valdés, que habló mal de Trump y que fue más encima a las reuniones de Kamala Harris. En un futuro, como un embajador que supuestamente es para atender puentes, ¿no es cierto? Es el nexo entre un país y otro, va a ser escuchado en la Casa Blanca, va a ser escuchado como debiera ser escuchado un país aliado de Chile. No va a ser escuchado, le contestarán el teléfono, incluso me pregunto yo. Y mira lo que hizo Boric también con otro aliado, que es Inglaterra, en la época de Alberto Fernández, cuando prohibió, dicen frenó, pero prohibió que un buque inglés que venía de las Malvinas o de Falkland Reportaje. prohibió que quedara y pasara a Chile y parara en puerto chileno simplemente para darle un simbolismo a Alberto Fernández con quien comparten el sector Alberto político. Es Fernández. decir, quemando las naves en Inglaterra, que ha sido un aliado histórico y además un proveedor de la Armada chilena, quemando las naves en Estados Unidos y dejándonos aislados y muy indefensos militarmente, sin entender esa visión de Estado que decías desde un principio. ¿Tú no te imaginas el grado de fastidio que producen esto en ciertas instituciones, esta sumatoria de estupideces hechas por el gobierno chileno? No te imaginas. Indescriptible, no las voy a decir porque me perseguirían por, qué sé yo, buscarían algún Injurias pretexto. y calumnias. Claro. Así que, no, es impresionante cuando uno cae, cuando una organización, en este caso una nación, cae en manos de personas que tienen poco criterio, que quieren, se dan gustito, que sueltan sus hormonas de todo orden, que además tienen problemas psiquiátricos. Bueno, ahí tenemos el resultado. Estimados amigos, permítanme contarles de patriciastocker.com, profesionales que se encargan de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted viva en paz, que nadie le va a venir a fastidiar a su empresa diciendo yo la inscribí primero, así que soltando, ¿cómo es la frase? Bueno, no sé, soltando plata. patriciastocker.com. Ellos se encargan además después de estar a pendientes, de renovar la marca, qué sé yo, cuando hay que renovar, etcétera. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados civiles, se encargan de temas civiles. Lo más probable que si usted cae en una corte va a ser por un tema civil, si un divorcio, una custodia de niños, cualquier cosa de esa, son especialistas, tienen muy buenos resultados, se encargan de estos temas desde hace años y lo hacen muy bien. Continúo con el corredor más rápido de todo el oeste, o de todo el país más bien, Ángel Hey, un corredor de propiedades inmobiliario que vende, gracias a sus métodos, gracias a su concentración en unos cuantos encargos, no anotan 500.000 encargos, sino que anotan solamente unos pocos y los van vendiendo y luego agarran otros encargos, así trabajan ellos. Y así tienen resultados. Sigo con González y compañía. Este es otro bufete de abogados, pero para temas penales. Distinto a los civiles, los penales tienen que ver con crímenes, bueno, con ese tipo de delitos graves que pueden significar que usted vaya a dar a la cárcel, así que póngase en manos de peritos en temas penales como, como González y compañía, que han ganado un montón de casos de este tipo famosos. Son de uno de los bufetes más reputados de la plaza por ese motivo. Y termino con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar sus pisos, paredes, ¿cómo se llama? Muebles de cocina, todas estas cosas que requieren gente que sepa, que lo haga bien, pues.
No olvídese ya el maestro Chasquillas, eso dejémoslo para el tiempo de la abuelita. Empresas formadas que responden, que están ahí, que garantizan su trabajo como remodeling. Ya. Eh, a propósito de esta tregua, en realidad no está firmando un acuerdo con el Líbano, Israel. Si Israel no está en guerra con el Líbano, está en guerra con Hezbollah. Lo que pasa es que Hezbollah Exacto. está en el territorio del Líbano y ocupa el Líbano, influye en el Líbano y mete la mano en todo en el Líbano, pero en el fondo es prácticamente una fuerza de ocupación del Líbano. O sea, los Exacto. libaneses yo creo que en general van a estar contentos, estarían felices que los exterminaran completamente. Problema lamentablemente que para exterminar, como han hecho con una buena parte de Hezbollah, Israel ha tenido que recurrir a métodos militares que significan que tú, que eres un libanés, que no tienes nada que ver con Hezbollah, te volaron tu edificio. Lamentablemente eso ha tenido, los daños han sido tremendos y muchos civiles que no tienen nada que ver con Hezbollah pueden haber muerto, han sufrido daños materiales feroces, han tenido que irse a sus casas, pero bueno, eso ese es el problema con las guerras, pues pasan estas cuestiones. Y la guerra no la inició Israel, fueron los Hezbollah los que empezaron a disparar cohetes y antes jamás fueron los que hicieron lo que hicieron. Entonces, Eso mismo, las guerras son eso así. Así es, por eso te iba a decir que este alto al fuego con Hezbollah, que no es con Hezbollah, el alto al fuego es con el Líbano, refleja más bien la situación del Líbano, no de Israel. Es un acuerdo bastante contundente en el sentido que está apoyado por Francia, por Inglaterra y Estados Unidos y por el mismo Líbano, eh, donde incluso mucha gente salió a aplaudir el hecho de que Hezbollah se haya visto disminuido o debilitado producto de la arremetida militar israelí. Hezbollah e Irán prácticamente metido en territorio libanés, que entre paréntesis, les recuerdo que uno de los grandes éxodos del Líbano fueron las expulsiones de los cristianos, producto del Mm. terrorismo islámico o del fundamentalismo islámico. El Líbano tenía un gran componente cristiano y hoy en día queda una población minimizada donde no se les permitía practicar su religión. Y donde uno ve la situación del Líbano y uno entiende qué es lo que estaba combatiendo Israel, uno es que establece que las fuerzas militares del Líbano, serán los únicos grupos armados autorizados a portar armas u operar fuerzas militares en territorio libanés. Están en Miren, su país. algo tan evidente tiene que quedar establecido en este acuerdo de alto el fuego. Luego dice, dime. No, 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 te iba a comentar de que toda esta situación a propósito, el resultado final es que se ha configurado un cuadro completamente distinto en el Medio Oriente. Cambió totalmente el cuadro de lo que era por años, de años, de años, de años, de años, donde también Israel tuvo guerras con grupos extremos, pero ahora cambió por una cosa muy sencilla, porque Israel desplegó una capacidad militar abrumadora que significó la aniquilación prácticamente a más que a un pequeño grupito final que lo van a destruir, digamos, el día que quieran los israelitas. Y Hezbollah no solo fue disminuido, fue mutilado. Le destruyeron toda su línea de comando, desde el más elevado, su jefe, el jefe de todos los jefes, hasta el último, digamos, el gallo que servía el café en las reuniones. Toda la cadena de mando. Les han matado como a 20.000. Estoy usando cifras que dio Netanyahu en una cuestión que escuché recién desde Israel. 20.000. Los han mutilado, están mutilados. Y han mostrado también a Irán de que ellos pueden poner un misil en la sopa de los mayores clérigos si así no hay lugar donde se puedan esconder, no hay agujero donde se puedan enterrar. Ahí va a llegar, digamos, las armas israelitas. Han mostrado esa capacidad. Liquidaron las defensas antiaéreas de Irán. Les bombardearon una planta vinculada con la posible fabricación de armas nucleares. Entonces, cambió el cuadro. Israel es el hegemón local del Medio Oriente claramente ya. Es una potencia nuclear con una capacidad militar y tecnológica increíble que ha dejado con la boca abierta a muchos. Y eso cambió el panorama total y completamente. Este es otro Medio Oriente, estimados amigos. Los próximos enfrentamientos que pueda haber, las próximas situaciones van a ser en un contexto completamente distinto al que era usual. Eso se los doy firmado aquí mismo. Claro. Entonces, voy a terminar con una de las situaciones más importantes que también le importaba al gobierno del Líbano, que es la desmantelación de las instalaciones no autorizadas que estén en la frontera con Israel y que se dediquen
dediquen a la fabricación de armas y material bélico. ¿Qué ha pasado con todo lo que tú dices? Evidentemente que la superioridad militar de Israel conlleva finalmente a este acuerdo a minimizar la capacidad de Hezbollah y se abre una nueva situación. Gaza, hoy, que decía que no iba a firmar ningún acuerdo, en Gaza Hamas dice que están listos para un nuevo acuerdo porque Hamas está prácticamente arrinconado en Gaza. Y todo esto producto de la superioridad militar. Sin la superioridad militar, bueno, sin eso no existiría Israel, pero hubiera existido el avance de estos grupos terroristas islámicos. Entonces, efectivamente, esa demostración que tú escribiste, Fernando, implica que estos grupos hoy ya se estén rindiendo y llegando al extremo de que jamás diga, nosotros también estamos listos para un acuerdo de paz. No lo sé en qué condiciones, porque recuerden que todavía hay 100 rehenes capturados, no sabemos qué condiciones también va a poner Israel para la liberación de esos rehenes con vida, si es que están sin vida, y una situación particular. Tú ayer hablabas del odio. Netanyahu no lo replica mucho. Netanyahu ha repetido en sin número de situaciones en que cualquier acuerdo de paz implica la prohibición de la ideologización de odio hacia Israel y los judíos, algo que se hace en Gaza desde que nacen las personas. De hecho, hay publicaciones de los libros que se enseñan cómo matar judíos, cómo odiar a los judíos te robaron esto, los judíos otro, y Netanyahu ha pedido en prácticamente todas las situaciones que tiene que haber una Y eso no va a pasar. deslegitimación, pero profunda, avalada por fuerzas internacionales, será por la ONU, una ONU que nadie hoy valida, pero es parte de lo que implicaría una paz para la zona del Medio Oriente. Yo creo que eso no va a pasar en todo caso. No se va a lograr todo eso, van a seguir odiando a los judíos, a Israel, y se van a rearmar y vamos a tener otra explosión de violencia y brutalidad en algún tiempo más adelante. No, yo no me hago ilusiones de que se va a establecer la paz aquí en la tierra como en el cielo, ni mucho menos en esa zona. Lo que se pasa, bueno, es así en la vida, se gana tiempo. No se resuelve nunca nada definitivamente. Y como decía ese economista norteamericano, y por último al final estamos todos muertos, digamos, ahí se acaba el problema. Pero no, Hezbollah se va a reagrupar, se van a demorar años, porque les destruyeron toda la infraestructura, pero lo van a hacer. Tienen militantes, tienen millones de jovencitos árabes, musulmanes, que lo único que quieren es que les pasen un rifle e ir a matar a alguien. Así que eso va a ocurrir, pero se gana tiempo. Al final es lo más que se puede ganar. Si no se puede obtener nada para la eternidad, van a ganar un respiro y se van a armar todavía más. Y la próxima vez, no sé cómo se va a dar la cosa. El próximo objetivo en este momento, lo dijo Netanyahu, dijo, primero nos ocupamos de Hamas, cuando teníamos casi liquidado a Hamas, nos concentramos en Hezbollah, y ahora que Hezbollah, digamos, están pidiendo agüita, y vamos a tener una tregua con ellos, ahora vamos a concentrarnos, dijo de frentón, y lo dijo claramente, aquí no voy a ocultar nada, ahora nos concentramos en Irán. Irán, así Irán es el es. próximo que va a pasarla muy mal si tira un petardo más en Israel. Un petardo, lo dijo así, un cohete. Y buenas noches los pastores. No del pueblo iraní, que no tienen la culpa de esta cuestión, salvo los de la Guardia Revolucionaria. Estamos hablando del régimen de Irán. El pueblo iraní, yo creo que en su gran mayoría lo único que quiere es terminar con esos clérigos y vivir en paz con los judíos y con todo el mundo y prosperar. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quiere el iraní común, yo estoy convencido de eso. Por algo han salido a protestar y han sufrido terribles represiones. Pero los que están por reventar son los clérigos, que son una especie de wokismo religioso que, como todo ismo, va a terminar. Amigos, se los doy firmado, es uno más de los pronósticos de Nostradamus 2.0, va a ocurrir, esta les podría dar una fecha, pero por el momento no. Pero esto no va a tomar décadas, va a tomar mucho menos en la caída del régimen clerical en Irán. Créanme, va a ser muy sorpresivo para ustedes de repente, como fue la caída de Rumania, fue la caída de la Unión Soviética, pero va a ocurrir en un plazo no superior a 2 años. Firmado por Nostradamus, con el cual hablo todos los días por celular. Ya, eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana viernes. Ya estoy pensando qué les voy a ofrecer el sábado y el domingo. Ya no debiera decir días, porque el programa sale en cualquier momento. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su Chao, atención. chao. Nos estamos viendo. Chao. Ok.